Un jeque multimillonario simula una ceguera total para descubrir quién realmente lo ama por lo que es, sin saber que esta decisión no solo destruirá su relación actual, sino que le revelará el amor más puro que jamás imaginó tener. Lo que acontece después transformará su comprensión sobre la lealtad, expondrá las máscaras de quienes lo rodean y revelará un secreto que cambiará para siempre su definición de riqueza verdadera. Una historia que prueba que el amor auténtico se manifiesta en la oscuridad más absoluta y te hará cuestionar qué sacrificarías por descubrir la verdad. El sol del desierto atravesaba los vitrales del Palacio Al-Rashid, proyectando patrones de luz dorada sobre el mármol italiano. Khalid Al-Rashid, heredero de un imperio petrolero valorado en $12.000 millones, observaba desde su oficina panorámica la extensión infinita de Dubái. Su candura blanca impecable contrastaba con la oscuridad creciente en su pecho, una sombra que ningún lujo podía disipar. Tenía 32 años y todo lo que el dinero podía comprar, pero últimamente cada sonrisa dirigida hacia él parecía ensayada, cada palabra calculada, cada gesto medido por el peso de su fortuna. Se pasó una mano por el cabello negro perfectamente cortado y apretó los puños. ¿Cuántas de las personas que lo rodeaban permanecerían si todo desapareciera? ¿Cuántos lo amarían si fuera solo Khalid, sin el apellido Al-Rashid? La puerta de ébano se abrió con un susurro y entró Yasmina, su novia desde hacía 2 años. Ella era una visión de sofisticación occidental, con su vestido Chanel color marfil que dejaba ver sus hombros bronceados, su cabello castaño cayendo en ondas perfectas sobre su espalda. Había conocido a Yasmina en París, en una subasta de arte donde ella había pujado con la confianza de quien está acostumbrada a obtener lo que desea. Provenía de una familia acomodada de Beirut, pero su riqueza palidecía comparada con la de los Al-Rashid. «Habibi, llevas horas aquí encerrado», dijo Yasmina con ese tono que mezclaba preocupación y fastidio. Se acercó a él dejando una estela de Chanel No. 5, pero sus ojos no miraban a Khalid, sino al nuevo Patek Philippe en su muñeca, regalo de cumpleaños que él le había dado la semana anterior. «Tenemos la cena benéfica esta noche. Todos los Al Maktoum estarán allí. No podemos llegar tarde». Khalid la observó. Realmente la observó. Tal vez por primera vez en meses. ¿Cuándo había sido la última vez que Yasmina había preguntado cómo se sentía, qué pensaba, qué lo mantenía despierto por las noches? ¿Cuándo habían tenido una conversación que no girara alrededor de eventos sociales, joyería o las últimas propiedades que él había adquirido? ¿Alguna vez te preguntas si me amarías si no tuviera nada?, preguntó de repente, su voz más baja de lo habitual. Yasmina parpadeó, desconcertada, y luego soltó una risa musical pero hueca. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Eres Khalid Al-Rashid. Es como preguntar si el desierto existiría sin arena. Ahora apúrate, el chofer está esperando. Esa noche, en medio del brillo de candelabros de cristal y conversaciones vacías, la semilla de una idea comenzó a germinar en la mente de Khalid. Una idea peligrosa, quizás desesperada, pero que prometía una respuesta definitiva a la pregunta que lo consumía. 3 días después, Khalid se reunió en secreto con el doctor Hassan Mahmoud, un oftalmólogo de renombre internacional y amigo de la familia desde hacía décadas. La clínica privada estaba vacía a esa hora de la noche. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente mientras Khalid exponía su plan. «Quiero que le digas a mi familia, a Yasmina, a todos, que he perdido la vista completamente. Un desprendimiento de retina súbito, irreversible. Tú serás el único que sabrá la verdad». El doctor Mahmoud, un hombre de 60 años con canas distinguidas,
Lo miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Khalid, hijo, esto es... ¿Realmente quieres poner a prueba a quienes amas de esta manera? Necesito saber, doctor. Necesito saber quién estará conmigo cuando lo único que quede sea yo mismo. Sin la empresa, sin los autos, sin los palacios. Solo un hombre que no puede ver. El médico suspiró profundamente, reconociendo en los ojos de Khalid algo que había visto antes en pacientes que habían perdido realmente la vista. Un miedo existencial. No a la oscuridad física, sino a la oscuridad del abandono. Está bien, pero solo por 2 meses. Más tiempo podría causar daño psicológico irreparable, tanto para ti como para ellos. Lo que Khalid no sabía era que su decisión no solo revelaría quién lo amaba verdaderamente, sino que lo llevaría a encontrar algo que había perdido hace años, sin siquiera saberlo. La capacidad de ver realmente lo que importa. El accidente fue perfectamente orquestado. Una caída en las escaleras de mármol del ala este del palacio, testigos que escucharon. El grito, el golpe sordo contra el suelo. Khalid yacía inmóvil, consciente pero con los ojos cerrados, sintiendo el caos eruptar a su alrededor. «Llamen al doctor Mahmoud, rápido». La voz de su padre, el jeque Abdullah al-Rashid, resonaba con una autoridad que ocultaba mal el pánico. Horas después, en la privacidad de una suite del hospital privado de la familia, el doctor Mahmoud pronunció el veredicto ante el círculo íntimo de los al-Rashid. El impacto causó un desprendimiento bilateral de retina. He hecho todo lo posible, pero Khalid ha perdido la vista, permanentemente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier llanto. Khalid, desde la cama hospitalaria con vendas cubriendo sus ojos, escuchaba las respiraciones contenidas, los sollozos ahogados de su madre, Amira, y algo más. Algo que no podía identificar del todo. ¿Era alivio? ¿Cálculo? Esto cambia todo, murmuró su hermano menor, Faisal, con una voz que intentaba sonar compasiva, pero llevaba un matiz de oportunidad apenas disimulado. La junta directiva nunca aceptará a un CEO ciego. El imperio necesita liderazgo fuerte. Faisal, tu hermano acaba de perder la vista y lo único que piensas es en negocios. La voz de Amira temblaba de indignación. Madre, alguien tiene que ser práctico aquí. Khalid lo entendería si pudiera, si estuviera en condiciones. Khalid apretó los puños bajo las sábanas de seda. Faisal siempre había estado en su sombra, siempre esperando su oportunidad. Ahora, aparentemente, la tenía, pero la reacción que más esperaba, la que más temía, aún no había llegado. Yasmina no había dicho una palabra desde que el diagnóstico fue pronunciado. Yasmina, Habibi. Khalid extendió una mano hacia donde recordaba que ella estaba de pie. ¿Estás ahí? Un momento de silencio. Luego sintió una mano fría tomar la suya. Sí, estoy aquí. Su voz sonaba extraña, distante, como si hablara desde el otro lado de un cañón. Solo necesito procesar todo esto. Esa noche, cuando todos se habían ido y solo las enfermeras hacían sus rondas silenciosas, Khalid se quitó las vendas en la oscuridad de su habitación privada. Podía ver perfectamente la luz de la luna filtrándose por las cortinas, pero su visión verdadera, la que importaba, recién comenzaba a enfocarse. El regreso al palacio 3 días después fue como llegar a un lugar completamente diferente. Khalid mantuvo los ojos cerrados o mirando vagamente al frente, apoyándose en un bastón especial que el doctor Mahmoud había conseguido, fingiendo tropezar ocasionalmente, aprendiendo a moverse como alguien que navegaba un mundo sin luz. Su padre había organizado una reunión familiar en el Majlis, el salón tradicional donde se tomaban las decisiones importantes. Khalid se sentó en los cojines de seda, rodeado de voces familiares que ahora sonaban diferentes, más reveladoras, sin el filtro de las expresiones faciales que él supuestamente no podía ver.
Hijo, he hablado con los abogados. Comenzó Abdullah, su voz cargada de una fatiga que Khalid nunca había notado antes. Podemos estructurar un fideicomiso que te garantice seguridad financiera de por vida, mientras Faisal asume la dirección operativa de Al Rashid Holdings. ¿Ya lo decidiste sin consultarme? Khalid mantuvo su voz neutra, aunque la traición comenzaba a arder en su garganta. No es una cuestión de decisión, es cuestión de realidad, intervino Faisal, incapaz de ocultar completamente la satisfacción en su tono. Un CEO ciego no inspira confianza en los accionistas. Esto es lo mejor para la familia, para el legado. ¿Para la familia o para ti? Khalid, por favor. La voz de Amira intentaba suavizar la tensión. Nadie está diciendo que no seas capaz, solo que las circunstancias han cambiado. Necesitas tiempo para adaptarte, para aprender a vivir con esto. Mientras tanto, alguien debe mantener el imperio funcionando. Lo que más dolía, no, era la lógica, sino la velocidad con la que habían llegado a esa conclusión. Como si hubieran estado esperando la oportunidad, cualquier oportunidad, para reorganizar el poder. ¿Había sido siempre así? ¿Había estado tan ciego cuando podía ver? Yasmina permanecía inusualmente callada en su rincón del majlis. Khalid podía sentir su presencia, tensa, casi vibrando con algo no dicho. Después de la reunión, cuando los demás se dispersaron, ella finalmente habló. Khalid, necesitamos hablar. En das solas, salieron a la terraza privada del ala este, donde la brisa del Golfo Pérsico traía el aroma salado del mar mezclado con jazmín de los jardines. Khalid mantuvo su mirada ligeramente desenfocada, resistiendo el impulso de mirarla directamente. No sé cómo decir esto, comenzó Yasmina, y por primera vez en 2 años, Khalid escuchó genuina vulnerabilidad en su voz. O tal vez siempre había estado ahí, y él nunca se había molestado en escuchar. Cuando acepté ser tu novia, cuando soñaba con ser tu esposa, imaginaba un cierto tipo de vida, galas internacionales, viajes en el jet privado, ser la señora Al-Rashid, la envidia de todas. Y ahora ese futuro cambió, terminó Khalid por ella, su mandíbula tensa. No es que no me importes, se apresuró a decir Yasmina, pero sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera estado practicando. Es solo que yo no firmé para esto, para ser enfermera, para guiar a un ciego por el resto de mi vida, para ser invisible en segundo plano mientras otros tienen lástima de nosotros. Cada palabra era un cuchillo, no porque fueran crueles, sino porque eran honestas. Esta era la Yasmina real, la que existía más allá de las sonrisas perfectas y las declaraciones de amor. Esta era la verdad que él había buscado. Entonces, ¿qué sugieres? Creo que deberíamos tomarnos un tiempo, indefinido. Puedes quedarte con el anillo que te di, considéralo un gesto de buenos tiempos compartidos. Hubo una pausa. El Cartier que me regalaste por mi cumpleaños, me gustaría conservarlo, como recuerdo. Khalid casi rió ante la transparencia obscena de ese último comentario, pero el dolor era demasiado fresco, demasiado real. Quédate con todas las joyas, Yasmina. Al parecer, son lo único que realmente te importó. Ella exhaló, y Khalid supo que era de alivio. No seas así. Algún día entenderás que solo estoy siendo realista. Ambos merecemos ser felices. Cuando sus pasos se alejaron, dejando una estela de perfume caro y promesas rotas, Khalid se permitió abrir los ojos completamente y mirar las estrellas. Nunca se habían visto tan claras, tan increíblemente nítidas. Estaba solo, más solo de lo que nunca había estado, pero al menos ahora sabía con certeza dónde no estaba el amor. Lo que no sabía era que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que la persona que cambiaría todo
estaba más cerca de lo que imaginaba. La mañana siguiente trajo cambios tangibles a la vida de Khalid. Su padre, con eficiencia empresarial, había contratado un equipo completo de asistentes, especialistas en movilidad, terapeutas ocupacionales y una enfermera de tiempo completo. Pero la persona que realmente captó la atención de Khalid fue alguien que había estado ahí todo el tiempo, invisible en su visibilidad. Laila Hassan tenía 26 años y había trabajado como empleada doméstica en el Palacio Al-Rashid durante 3 años. Era palestina, de una familia refugiada que había encontrado trabajo en los Emiratos. Khalid sabía de su existencia del mismo modo que sabía que había aire acondicionado, como una presencia funcional que simplemente existía en el fondo de su realidad privilegiada. Nunca había tenido una conversación real con ella, nunca se había detenido a verla realmente. Ahora, irónicamente ciego, estaba a punto de verla por primera vez. Señor Al-Rashid, su voz era suave pero firme, con un acento que llevaba ecos de Jerusalén. Su madre me ha pedido que lo ayude con sus necesidades diarias hasta que el personal especializado esté completamente integrado. Si lo prefiere, puedo declinar y... No, dijo Khalid rápidamente, sorprendido por su propia respuesta. Había algo en esa voz, una calidad terrestre, sin pretensiones, que contrastaba marcadamente con todo lo que lo rodeaba últimamente. Está bien. Acepto la ayuda. Los primeros días fueron incómodos. Laila lo guiaba por el palacio con una paciencia que Khalid no había experimentado antes. No había lástima en su tono, ni condescendencia, solo una eficiencia gentil. Le describía los espacios cuando él fingía desorientarse, ajustaba su brazo cuando tropezaba y nunca, ni una sola vez, lo trató como si fuera menos de lo que había sido. Hay 3 escalones frente a usted, señor. El pasamanos está a su derecha, decía con claridad, sin dramatismo. Pero era en los pequeños momentos cuando Khalid comenzó a notar algo diferente en ella. Una tarde, mientras estaban en la biblioteca y ella le leía los titulares del día de los periódicos financieros, él preguntó: ¿Qué piensas tú sobre la decisión de la Junta de reemplazarme? Hubo un silencio. Khalid casi podía sentir la deliberación en el aire entre ellos. Con todo respeto, señor, no creo que mi opinión importe mucho en los asuntos de los Al-Rashid. Indúlgeme. No puedo ver tu expresión, pero quiero escuchar tu perspectiva sin filtros. Otro silencio luego. Creo que es prematuro. Creo que la capacidad de liderar no reside en los ojos, sino en la mente y el corazón. Mi abuelo quedó ciego durante la guerra y siguió siendo el hombre más sabio que conocí. Las personas subestiman lo que no entienden. Sus palabras eran simples, directas, pero llevaban un peso de convicción que Khalid no había escuchado desde que comenzó esta farsa. No había cálculo político, ni agenda oculta, solo una honestidad descarnada. ¿Tu abuelo perdió la vista?, preguntó, genuinamente curioso. En un bombardeo en 1967, pero nos enseñó a leer, nos contó historias, nos guió. Decía que la oscuridad lo había ayudado a ver lo que realmente importaba: personas, no posesiones; carácter, no apariencia. Khalid se encontró inclinándose hacia adelante, absorbiendo cada palabra. ¿Sigue vivo? No. Murió cuando yo tenía 12 años. Pero sus lecciones... Su voz se quebró ligeramente. Sus lecciones siguen vivas. Fue en ese momento que Khalid se dio cuenta de algo. Durante semanas había estado rodeado de personas hablándole, pero Laila era la primera en hablarle realmente. No al jeque Al-Rashid, no al multimillonario discapacitado, sino a Khalid el hombre. Los días se convirtieron en semanas y una rutina emergió. Cada mañana Laila llegaba a las 7 en punto,
su knock característico, 3 toques suaves, anunciando su presencia. Le traía té de menta, no café, porque había notado que el café lo ponía más ansioso. Lo guiaba en caminatas por los jardines del palacio, describiéndole cosas que él podía ver perfectamente, pero que ahora escuchaba con nueva apreciación. Las rosas están particularmente vibrantes hoy, rojas como el atardecer sobre Petra, decía. Y Khalid se preguntaba cuándo había estado ella en Petra. ¿Qué historias guardaba esta mujer que había sido invisible para él? ¿Has estado en Petra?, preguntó un día, incapaz de contener su curiosidad. Una vez, cuando era niña, antes de que mi familia tuviera que irse. Mi padre era guía turístico allí. Decía que cada piedra de esa ciudad contaba una historia de resiliencia. Hizo una pausa. Como usted ahora, señor. Cada día que se levanta y continúa es una historia de resiliencia. Khalid sintió algo moverse en su pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Era admiración, conexión. No podía nombrarlo, pero era real y creciente. Las noches eran lo más difícil. En la oscuridad autoimpuesta de su habitación, con las vendas puestas para mantener la ilusión, Khalid se encontraba pensando en Layla más de lo que debería, en cómo sus manos, callosas por el trabajo pero sorprendentemente gentiles, ajustaban su collar cuando estaba torcido, en cómo olía a jabón simple y aceite de oliva, un aroma honesto que contrastaba con los perfumes de diseñador que había conocido, en cómo nunca le pedía nada, nunca esperaba nada, simplemente existía en su autenticidad. Una noche, incapaz de dormir, Khalid salió a la terraza. Había memorizado cada paso, cada grieta en las baldosas, y se movía con la confianza de quien realmente conocía su espacio. La luna estaba llena, bañando el desierto distante en plata. No podía dormir tampoco. Khalid giró bruscamente, casi rompiendo su papel de ciego. Layla estaba en la esquina opuesta de la terraza, envuelta en un chal simple, su cabello sin las restricciones del hijab que usaba durante el día. A la luz de la luna, Khalid la vio realmente por primera vez. Con intención, facciones delicadas pero fuertes, ojos oscuros que contenían profundidades de experiencias vividas. Una belleza que no gritaba, sino que susurraba. «Perdón, señor, no quise asustarlo. Las otras empleadas me dijeron que a veces viene aquí. Debería irme». «No», dijo Khalid, tal vez demasiado rápido. «Quédate, por favor. Es tu espacio tanto como el mío». Ella dudó, luego se movió más cerca, manteniendo una distancia respetuosa. «¿No puede dormir por las preocupaciones?» «Por las preguntas», corrigió él. «Preguntas que no puedo responder. Mi abuelo decía que las preguntas correctas valen más que 1000 respuestas incorrectas. ¿Y cómo saber si son las preguntas correctas? Si lo mantienen despierto, probablemente lo sean». Se quedaron en silencio, un silencio que no era incómodo, sino lleno, como si las palabras fueran innecesarias para comunicar comprensión. Khalid se encontró haciendo algo que nunca había hecho con Yasmina en 2 años. Simplemente existir en la presencia de otra persona sin performance, sin expectativas. «Layla», dijo finalmente, probando su nombre en su lengua por primera vez. «¿Por qué haces esto? Ayudarme cuando no es realmente tu trabajo. Podrías simplemente hacer lo mínimo y cobrar tu cheque». Ella tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz llevaba una vulnerabilidad que la hizo sonar más joven. «Porque sé lo que es ser invisible. Sé lo que es que las personas miren a través de ti como si fueras un mueble más. Y pensé que, tal vez ahora que usted no puede ver, podría finalmente sentir cómo es eso. Y nadie merece sentirse así, ni siquiera alguien que alguna vez me hizo sentir invisible». Sus palabras fueron como un puñetazo al estómago.
Khalid quiso defenderse, decir que nunca había sido cruel con ella, pero se dio cuenta de que la indiferencia podía ser peor que la crueldad. La había visto sin verla, había existido en su espacio sin reconocer su humanidad. «Lo siento», dijo, y eran palabras que nunca antes había dicho con tal peso. «Tienes razón, fui ciego mucho antes de este accidente, pero ahora está aprendiendo a ver», respondió ella suavemente. «Eso cuenta para algo». Esa noche marcó un cambio sutil pero sísmico. Khalid comenzó a hacer preguntas reales, sobre la vida de Layla, sus sueños, sus miedos. Y ella, lentamente, comenzó a confiar, a compartir fragmentos de una historia tan diferente a la suya que podría haber sido de otro planeta. Supo que Layla enviaba la mayor parte de su salario a su familia en un campo de refugiados en Jordania, que había tenido que dejar la universidad en su segundo año porque su padre se enfermó y alguien tenía que trabajar, que estudiaba en línea por las noches, persiguiendo un título en literatura árabe con una determinación que lo humillaba, que escribía poesía en cuadernos baratos, versos que nunca esperaba publicar, pero que necesitaba crear como necesitaba respirar. «¿Me leerías algo?», preguntó Khalid una tarde, mientras tomaban té en el jardín. «Oh no, señores, no es nada importante, solo garabatos». «Para mí sería importante». Ella dudó, luego con voz temblorosa recitó: «En el silencio entre las palabras, en el espacio donde las miradas no llegan, existe un mundo de verdades no dichas, donde los invisibles tejen sueños con hilos prestados. Alguien ve lo que no se muestra, alguien escucha lo que no se dice. En la oscuridad, paradójicamente, la luz de lo auténtico finalmente aparece». Khalid sintió un nudo en la garganta. El poema hablaba directamente a su experiencia, a su búsqueda, a esta farsa que había montado. ¿Podía ella saber? ¿Podía haber visto a través de su engaño? «Es hermoso», logró decir. «¿Lo escribiste recientemente?» «Anoche. A veces las palabras llegan sin permiso». Los días se fundían uno en otro, y Khalid se encontró esperando con anticipación cada mañana, cada momento que podía pasar con Layla. Sus conversaciones se profundizaban, moviéndose de lo superficial a lo existencial. Debatían sobre filosofía, sobre el significado de la riqueza, sobre lo que constituía una vida bien vivida. «Mi abuelo decía que el verdadero lujo es tener tiempo», compartió Layla un día mientras caminaban por los establos. «Tiempo para ver una puesta de sol completa, tiempo para preparar comida con amor, tiempo para escuchar realmente a alguien». «Nunca he tenido ese tipo de tiempo», admitió Khalid. «Siempre corriendo de una reunión a otra, de un deal al siguiente, acumulando más, pero experimentando menos. Tal vez ahora tiene la oportunidad de cambiar eso. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si he desperdiciado tanto tiempo que no puedo recuperarlo?» «Mi abuelo también decía», continuó Layla con una sonrisa en su voz, «que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora». Khalid rió, una risa genuina que emergió de un lugar profundo que había olvidado que existía. «Tu abuelo era un hombre sabio y testarudo, y a veces imposible, pero amado, profundamente amado, porque era auténtico. No fingía ser más de lo que era, pero tampoco menos». La palabra «fingir» resonó en la mente de Khalid. ¿Qué diría Layla si supiera que todo esto era una mentira elaborada? ¿Lo despreciaría? ¿Se sentiría manipulada? La culpa comenzaba a pesar más cada día. Mientras tanto, el resto del palacio continuaba su transformación. Faisal había asumido oficialmente el rol de CEO interino de Al Rashid Holdings, y con cada día que pasaba, se volvía más permanente en el puesto.
Khalid escuchaba los susurros, las conversaciones que las personas tenían pensando que él no podía oírlos debido a su condición. «Es mejor así», decía una tía. «Khalid puede vivir tranquilo sin el estrés de los negocios». «Faisal siempre fue más agresivo, más ambicioso», comentaba un primo. «El imperio necesita eso ahora». ¿Escucharon que Yasmina ya está saliendo con ese príncipe saudí? Ni siquiera esperó un mes decente, cuchicheaba otra voz. Cada comentario era una revelación, cada conversación un testimonio de cuán frágiles habían sido las lealtades que él creía sólidas. Pero extrañamente, el dolor se sentía distante, como si perteneciera a otra persona, porque su mente estaba cada vez más ocupada con Layla, con las conversaciones que compartían, con la forma en que ella lo hacía sentir visto de una manera que nunca había experimentado. Una tarde, aproximadamente 5 semanas después del accidente, Khalid estaba en la biblioteca cuando escuchó una conversación que lo congeló en su lugar. Era su madre, Amira, hablando con el ama de llaves principal. «No me siento cómoda con cuánto tiempo pasa esa chica palestina con Khalid», decía Amira, su voz cargada de desaprobación. «Es inapropiado. Él es vulnerable ahora, y ella... Estas chicas ven una oportunidad y la toman. Señora, con todo respeto, Layla ha sido nada más que profesional y dedicada. He visto cómo lo cuida y es genuino. Precisamente ese es el problema. Khalid está confundido, aislado. Podría malinterpretar la amabilidad por algo más. Necesitamos traer a alguien más apropiado, una enfermera profesional de una buena familia. No podemos arriesgarnos a que se forme algún apego inadecuado». Khalid sintió furia arder en su pecho. ¿Apego inadecuado? ¿Porque Layla no tenía un apellido con peso o una cuenta bancaria? Inconsiderable, porque había trabajado honestamente en lugar de nacer en el privilegio. Pero antes de que pudiera intervenir, escuchó la voz de Layla, clara y firme, de una manera que nunca había escuchado antes. «Señora Al-Rashid, con su permiso». «Layla, no sabía que estabas». «Escuché, y quiero que sepa que nunca, ni por un momento, he tenido intenciones inadecuadas hacia su hijo. He hecho mi trabajo con integridad porque es lo correcto, no porque espere algo a cambio. Entiendo sus preocupaciones, y si prefiere que alguien más asuma estas responsabilidades, renunciaré sin problema. Pero no permitiré que cuestione mi carácter sin defendérmelo». Hubo un silencio tenso. Luego, la voz de Amira, ligeramente más suave. «Aprecio tu franqueza, pero comprende, una madre debe proteger a su hijo, especialmente ahora que está vulnerable». «¿Vulnerable?». La voz de Layla contenía una fuerza que Khalid nunca había escuchado. «Su hijo es una de las personas más fuertes que conozco. Ha enfrentado una pérdida devastadora con dignidad. Ha cuestionado todo sobre su vida y está reconstruyendo su comprensión del mundo. Eso no es vulnerabilidad, señora. Eso es coraje. Y si no puede ver eso, entonces tal vez la ceguera no es la condición que deberíamos preocuparnos». Khalid escuchó los pasos de Layla, alejándose rápidamente, probablemente hacia las habitaciones del personal. Su madre permaneció en silencio, y él pudo imaginarla procesando las palabras que ningún empleado se había atrevido a decirle antes. No pudo evitarlo. Se levantó fingiendo orientarse con su bastón y se movió hacia el sonido de los pasos de Layla. La siguió por los corredores hacia las salas del personal que nunca había visitado en su vida. Finalmente, la escuchó entrar a una habitación y cerrar la puerta. Tocó suavemente. «Layla, soy yo». La puerta se abrió una grieta. «Señor, no debería estar aquí. Estas son las habitaciones del personal». «Escuché lo que dijiste a mi madre». Hubo un silencio pesado. «Entonces probablemente esté aquí para despedirme. Entiendo, fui irrespetuosa». «No», dijo Khalid firmemente.
Estoy aquí para agradecerte, por verme, por defenderme, por ser la única persona en este maldito palacio que me trata como un ser humano completo. La puerta se abrió más. La habitación de Layla era pequeña, espartana, comparada con el lujo del resto del palacio. Una cama individual, un escritorio atestado de libros y cuadernos, fotos de familia en la pared. Era más un hogar real que todas las habitaciones opulentas que él ocupaba. ¿Quiere entrar?, preguntó ella con voz vacilante. Khalid sabía que cruzar ese umbral significaba algo. Significaba romper barreras que existían no solo en el palacio, sino en toda su sociedad. Pero en ese momento, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, no le importó. Sí, entró, y ella cerró la puerta detrás de él. En este pequeño espacio, el mundo exterior parecía muy lejano. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Khalid. Defender a un hombre que ni siquiera te veía hace 2 meses. Un hombre que forma parte del sistema que te mantiene invisible. Layla se sentó en la silla de su escritorio y Khalid se apoyó contra la pared, sus ojos cerrados para mantener la ilusión, pero su corazón completamente abierto. «Porque he aprendido algo en estas semanas», dijo ella suavemente. «He aprendido que las personas pueden cambiar, que la pérdida puede ser el catalizador para el crecimiento. He visto cómo ha luchado, cómo ha cuestionado, cómo ha comenzado a valorar cosas que antes daba por sentadas. Ese tipo de transformación merece ser reconocida, merece ser protegida. ¿Y si todo fuera mentira?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de la culpa que había estado acumulando. «¿Y si te dijera que no soy quien piensas que soy?». «Todos somos más de lo que aparentamos», respondió Layla. «Y menos. Somos nuestras contradicciones. Nuestras mentiras a veces protegen verdades más profundas que la honestidad superficial». Era como si ella supiera, como si pudiera ver a través de su engaño hacia la intención debajo. Khalid sintió el impulso abrumador de confesar todo, de abrir los ojos y mostrarle la verdad. Pero el miedo lo detuvo. Miedo de que la magia se rompiera, de que este momento de conexión genuina se revelara como otra ilusión. «Layla, comenzó, pero no encontró las palabras. Ella se levantó y caminó hacia él, y Khalid pudo sentir su proximidad, el calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración. No tiene que decir nada. A veces las palabras arruinan lo que el silencio perfecciona. Sus manos encontraron las de él, y la electricidad de ese simple toque fue más intensa que cualquier cosa que Khalid hubiera experimentado. No era el toque calculado de Yasmina, diseñado para seducir. Era algo más puro, más aterrador en su autenticidad. «Estoy asustada», susurró Layla. «Asustada de lo que estoy sintiendo, de lo imposible que es, de lo destructivo que podría ser». «Yo también», admitió Khalid, «pero por primera vez en mi vida, el miedo se siente como una guía, no como una advertencia». Se quedaron así, manos entrelazadas, 2 mundos colisionando en un espacio de 3 metros cuadrados, que contenía más verdad que todo el palacio combinado. Un golpe abrupto en la puerta los separó. «Layla, ¿está todo bien?». Una de las chicas dijo que vio al señor Al-Rashid entrando aquí. Era el ama de llaves, su voz cargada de preocupación y alarma. Layla miró a Khalid con pánico en sus ojos, y él tomó una decisión. Abrió la puerta con la confianza calculada de alguien que dominaba su espacio a pesar de la ceguera. «Todo está bien. Solo vine a agradecer a Layla personalmente por su dedicación. Me voy ahora». El ama de llaves miró entre ambos, con escepticismo evidente, pero no podía cuestionar directamente al hijo del jeque. Khalid se alejó, su bastón tocando el suelo,
pero su mente y corazón permanecieron en esa habitación pequeña con la mujer que había cambiado todo sin siquiera intentarlo. Esa noche, Khalid se reunió de nuevo con el doctor Mahmoud en secreto. Los 2 meses estaban casi completos y el médico insistía en que era tiempo de terminar la farsa. Has obtenido tus respuestas, Khalid. Sabes quién es leal y quién no. Continuar con esto podría causar daño irreparable. Pero, doctor, hay algo más ahora. Alguien más. ¿Y si detengo esto? Si revelo la verdad, podría destruir lo único real que he encontrado. El doctor Mahmoud lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. ¿La empleada? Khalid, hijo, debes considerar las implicaciones. No me importan las implicaciones, interrumpió Khalid con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo. Por primera vez en mi vida he conectado con alguien de verdad, sin las trampas del dinero, sin el apellido, sin nada más que 2 personas viendo más allá de la superficie. Pero está construido sobre una mentira. ¿Cómo puede ser real? Era la pregunta que Khalid se había estado haciendo. La contradicción que lo mantenía despierto. A veces la mentira revela la verdad. Esta farsa me permitió quitarme las máscaras que ni siquiera sabía que llevaba. Me permitió ser vulnerable, ser visto, ser simplemente humano. Y cuando ella descubra la verdad, ¿qué crees que sentirá? ¿Gratitud por tu experimento social o traición por ser parte de tu prueba sin su consentimiento? Las palabras del doctor golpearon como martillos. Khalid no tenía respuesta porque sabía que el médico tenía razón. Había sido egoísta. Había usado a Layla como parte de su búsqueda de autenticidad sin considerar su agencia, sus sentimientos. ¿Qué hago?, preguntó sonando más perdido de lo que había estado en todo este tiempo. Dile la verdad, ahora, antes de que se profundice más. Dale la opción de decidir qué significa esto, qué quiere que sea. Deja de tomar decisiones por ella. Khalid asintió lentamente. El doctor tenía razón. Había buscado verdad, pero había construido su búsqueda sobre engaño. Era tiempo de enderezar las cosas, sin importar el costo. Pero antes de que pudiera actuar, el destino intervino de la manera más dramática posible. Al día siguiente, un escándalo sacudió el palacio. Faisal, en su nuevo rol como CEO, había hecho una serie de inversiones arriesgadas sin consultar a la junta directiva. Inversiones que acababan de colapsar, perdiendo a la familia Al-Rashid más de $500 millones en un solo día. El palacio entró en caos. El jeque Abdullah estaba furioso. La junta exigía respuestas. Y Faisal, el hermano que había estado tan ansioso por tomar el control, ahora tartamudeaba excusas sobre inteligencia de mercado y factores impredecibles. Khalid escuchaba todo desde la biblioteca, donde Layla le leía las noticias financieras con voz temblorosa. Ella podía sentir la tensión en el aire, el pánico que se extendía por los corredores de mármol. ¿Qué tan malo es?, preguntó Khalid, aunque sabía exactamente qué tan malo era. Muy malo, señor. Los periódicos están diciendo que Al-Rashid Holdings podría perder la confianza de los inversionistas. Hay rumores de que otros están considerando retirarse. Khalid apretó los puños. Sabía exactamente qué inversiones había hecho Faisal y por qué habían fallado. Su hermano, en su ansiedad por probar su valor, había ignorado los signos de advertencia que Khalid había pasado años aprendiendo a leer. Había sido imprudente, arrogante, y ahora el imperio de la familia sufría. Esa tarde, su padre vino a buscarlo. Abdullah Al-Rashid, un hombre que había construido un imperio desde las dunas del desierto, ahora sonaba derrotado. Khalid, necesito tu consejo. Sé que no puedes, que tu condición te impide liderar directamente, pero tu mente financiera sigue siendo la mejor que tenemos. ¿Qué haríamos? Era la primera
Vez que su padre lo buscaba no con lástima, sino con respeto. Y Khalid se dio cuenta de que este era el momento de tomar una decisión: continuar la farsa o revelar la verdad y enfrentar las consecuencias. «Padre», dijo lentamente, «necesito decirte algo, pero primero reúne a toda la familia en el majlis. Todos necesitan estar presentes». Una hora después, el majlis estaba lleno. Abdullah, Amira, Faisal, los tíos, tías, primos importantes. Todos miraban a Khalid con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Por qué el hijo ciego había convocado una reunión familiar? Khalid se puso de pie y lentamente, con movimientos deliberados, se quitó las gafas oscuras que había estado usando. Abrió los ojos completamente y miró directamente a su familia, viendo sus expresiones pasar de confusión a shock absoluto. «Puedo ver», dijo con voz clara. «Siempre pude. El doctor Mahmoud y yo orquestamos todo. Quería saber quién me amaría, quién permanecería leal cuando pensaran que no tenía nada que ofrecer excepto ser yo mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego el caos erupció, voces elevándose, acusaciones volando, algunos indignados, otros confundidos. «¿Cómo pudiste?», gritó Amira, lágrimas de rabia y alivio corriendo por su rostro. «¿Tienes idea de cuánto sufrimos? ¿Cuánto nos preocupamos? ¿Y tú?». Khalid enfrentó a Faisal, quien había palidecido considerablemente. «¿Cuánto sufriste mientras calculabas cómo tomar mi posición? ¿Cuánto te preocupaste mientras hacías movimientos para reemplazarme permanentemente?». Faisal no tenía respuesta. Su expresión era una mezcla de vergüenza y rabia contenida. «Esto es una locura», intervino un tío. «Nos manipulaste a todos. ¿Para qué? ¿Para probarnos?». «Para probarme a mí mismo», corrigió Khalid. «Para ver si mi vida tenía algún significado más allá del dinero y el estatus». Y obtuve mi respuesta. «La mayoría de ustedes fallaron. Me vieron como un problema a resolver, un impedimento al progreso, una pieza de ajedrez que debía ser movida del tablero». «Eso no es justo», protestó Amira. «Actuamos pensando en tu bienestar». «¿En mi bienestar o en el de ustedes?». Khalid miró alrededor del salón, viendo la incomodidad en cada rostro. Yasmina me abandonó en días. Faisal comenzó a planear su ascenso antes de que el diagnóstico se enfriara. Ustedes, señaló a varios miembros de la familia extendida, comenzaron a calcular cómo mi discapacidad afectaría sus propias herencias y posiciones. «Entonces, ¿qué ahora?», preguntó Abdullah, su voz cansada pero con un destello de algo que podría ser orgullo. «Nos castigas a todos. ¿Nos pruebas que somos egoístas? Bien, lo has hecho. ¿Y después?». Khalid respiró profundamente. «Ahora arreglamos el desastre que Faisal creó. Porque a pesar de todo, esta familia y este imperio significan algo. No perfectos, no puros, pero nuestros. Y porque aprendí algo importante. El aislamiento no es lo mismo que la fortaleza. Necesitamos unos a otros, defectos incluidos». Se volvió hacia Faisal. «Trabajaremos juntos para estabilizar las inversiones. Tú tienes agresividad que yo he perdido y yo tengo experiencia que tú necesitas. Pero no más mentiras, no más juegos de poder. Somos hermanos antes de ser rivales». Faisal, para crédito suyo, asintió lentamente, algo en su postura suavizándose. «Lo siento, hermano. Dejé que la ambición nublara mi juicio. En todo». La reunión continuó por horas, emociones fluyendo, verdades siendo dichas, relaciones siendo reconfiguradas. Pero en medio de todo eso, la mente de Khalid estaba en un solo lugar. Una habitación pequeña en el ala del personal, donde una mujer que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre él era una mentira, porque Laila había estado de pie en la puerta del majlis.
Había escuchado cada palabra, y cuando Khalid finalmente la buscó con la mirada, el espacio donde ella había estado estaba vacío. Khalid la encontró en el lugar donde se habían encontrado tantas veces, la terraza bajo las estrellas, pero esta vez ella no lo recibió con calidez. Estaba de pie contra la barandilla, su espalda hacia él, su cuerpo rígido con tensión. «Layla», comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Podías ver todo este tiempo. Su voz era plana, vacía de la emoción que había llegado a asociar con ella. Cada momento que te guié, cada descripción que te di, cada palabra personal, que compartí pensando que estabas en tu momento más vulnerable, podías ver todo. Sí, pero déjame explicar. ¿Explicar qué? Ella se giró y Khalid vio lágrimas brillando en sus ojos bajo la luz de la luna. Explicar cómo usaste mi compasión como parte de tu experimento, cómo me convertiste en un instrumento de tu búsqueda de autenticidad sin mi consentimiento. Cómo me hiciste creer que estaba ayudando a alguien que realmente me necesitaba cuando todo era teatro. No era. Y teatro, protestó Khalid, avanzando hacia ella. Lo que sentí, lo que compartimos, eso fue real, más real que cualquier cosa en mi vida anterior. ¿Cómo puedo creer eso? La voz de Layla se quebró. ¿Cómo puedo confiar en una sola palabra que salga de tu boca cuando la fundación de todo fue una mentira? Porque yo también tuve revelaciones, dijo Khalid con desesperación. Sí, comencé esto como una prueba para otros, pero se convirtió en una prueba para mí. Me mostró cuán hueco había sido mi mundo, cuán superficiales eran mis relaciones. Y entonces te conocí, realmente te conocí, y todo cambió. No estaba actuando cuando hablábamos en esta terraza, no estaba fingiendo cuando sostuve tus manos en tu habitación. Esos momentos fueron los más honestos de mi vida. Pero estuviste fingiendo todo lo demás, contradijo ella. ¿No ves la contradicción? No puedes construir honestidad sobre engaño. No puedes reclamar autenticidad mientras manipulas las percepciones de todos a tu alrededor. Khalid sintió el peso completo de lo que había hecho caer sobre él. Ella tenía razón. En su búsqueda de verdad, había violado la verdad de la manera más fundamental. Tienes razón, admitió, su voz apenas un susurro. Fui egoísta. Fui arrogante al pensar que mi necesidad de respuestas justificaba usar a las personas como variables en mi experimento. Y tú merecías mejor. Merecías honestidad desde el principio. ¿Y ahora qué?, preguntó Layla, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma como si tuviera frío a pesar del calor de la noche. ¿Esperas que simplemente acepte tus disculpas y continuemos como si nada? ¿Que ignore que cada momento que valoré estaba basado en información falsa? No, dijo Khalid. No espero nada. Solo quiero que sepas que lo que sentí por ti fue real. Es real. Más real que cualquier cosa que haya experimentado. Y sé que no tengo derecho a pedirte que me creas, pero es la verdad. Layla lo miró por un largo momento, sus ojos buscando algo en su rostro. ¿Sabes qué es lo peor? Que una parte de mí quiere creerte. Una parte de mí quiere racionalizar todo esto, convencerme de que los fines justifican los medios. Porque yo también sentí algo que me asustó en su intensidad. El corazón de Khalid dio un salto de esperanza. Entonces, pero no puedo, interrumpió ella firmemente. No puedo construir nada sobre esta fundación. Necesito tiempo. Necesito espacio para procesar todo. Esto sin tu presencia nublando mi juicio. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez para siempre. Tal vez. Su voz se suavizó. Tal vez hasta que pueda distinguir entre lo que sentí por el hombre vulnerable que pensé que eras y lo que siento por el hombre manipulador que resultaste ser.
Antes de que Khalid pudiera responder, ella pasó junto a él, dejando solo el eco de sus pasos y el aroma de jabón simple que ahora asociaba con todo lo que había perdido. Los días siguientes fueron los más oscuros que Khalid había experimentado, y esta vez la oscuridad era real. Layla había tomado licencia indefinida del palacio y ninguna cantidad de mensajes o intentos de contacto recibían respuesta. Él se sumergió en el trabajo de salvar al imperio de Al-Rashid, trabajando con Faisal y el equipo financiero para mitigar el daño de las inversiones fallidas. Irónicamente, la revelación de su milagro médico había generado publicidad positiva. Los medios presentaban la historia como inspiradora. El heredero que había enfrentado la adversidad y emergido más fuerte. Las acciones de la empresa se estabilizaron. Los inversionistas regresaron. El imperio estaba seguro. Pero Khalid se sentía más vacío que nunca. Había probado su punto. Sin su visión, su valor no disminuía. Había descubierto quiénes eran sus verdaderos aliados. Había expuesto las lealtades superficiales. Pero a cambio, había perdido lo único que realmente importaba. Su madre lo encontró una noche en la biblioteca, rodeado de informes financieros, pero mirando hacia la nada. «Hijo», dijo Amira suavemente, sentándose junto a él, «he estado pensando mucho sobre lo que hiciste. Al principio estaba furiosa. Me sentí traicionada, manipulada. Pero luego comencé a entender. Entender que, madre, que te fallamos. Tu padre, yo, esta familia. Te dimos todo menos lo que realmente necesitabas. La seguridad de ser amado por quien eres, no por lo que representas. Te entrenamos para ser un jeque, un líder, un magnate, pero no te enseñamos a ser simplemente Khalid». Las palabras de su madre rompieron algo en él. Sintió lágrimas, las primeras en años, comenzando a formarse. «La perdí, madre. Encontré algo real, algo precioso, y lo destruí con mi arrogancia». Amira tomó su mano. «¿La amas? ¿A la empleada? ¿A Layla?» «Sí, con una claridad que me aterra». «Entonces lucha por ella, pero esta vez hazlo sin trucos, sin manipulaciones. Muéstrale quién eres realmente, en todos tus defectos y virtudes. Dale la elección que no le diste antes. ¿Y si elige no estar conmigo? Entonces al menos sabrás que respetaste su agencia, su derecho a decidir. A veces, hijo, el amor verdadero significa soltar, incluso cuando cada fibra de tu ser quiere aferrarse». Khalid asintió lentamente, la sabiduría de las palabras de su madre calando profundo. Tenía que intentarlo, pero esta vez tenía que hacerlo bien. Tardó 3 semanas, pero finalmente descubrió dónde estaba Layla. Había regresado a Jordania, al campo de refugiados donde vivía su familia. Khalid tomó el jet privado, pero esta vez viajó solo, sin séquito, sin entorno de poder. Vistió una candura simple, sin las señales de riqueza que normalmente lo acompañaban. El campo de refugiados era un mundo aparte de los palacios de Dubái. Estructuras temporales que se habían vuelto permanentes, calles de tierra, niños jugando entre edificios descoloridos. Khalid sintió su privilegio como nunca antes, un peso casi físico de todas las cosas que había dado por sentadas. Encontró a Layla afuera de una pequeña casa de concreto, ayudando a lo que parecía ser su madre a colgar ropa. Cuando ella lo vio, su expresión pasó por un espectro de emociones: sorpresa, enojo, algo que podría haber sido esperanza, todo en segundos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz cautelosa. «Vine a verte, a hablar, si me lo permites, sin engaños esta vez, sin mentiras». La madre de Layla, una mujer de 40 y tantos con ojos amables pero cansados, miró entre ambos. «¿Este es el jeque del que me hablaste?» «Sí, mamá».
entonces debería escuchar lo que tiene que decir. Todo hombre merece la oportunidad de hablar. Pero Layla, la elección es tuya, siempre tuya. Layla asintió lentamente. Hay un lugar, ven conmigo. Lo guió a través del campo, pasando por familias que los observaban con curiosidad, hasta que llegaron a un pequeño jardín comunitario, un oasis de verde en medio del polvo. Se sentaron en un banco de madera desgastado. Khalid, comenzó Layla. Antes de que digas algo, necesito que sepas algo. He pasado estas semanas pensando, orando, tratando de entender qué fue real y qué fue ilusión. Y llegué a una conclusión. El corazón de Khalid latía dolorosamente. ¿Qué conclusión? Que tal vez ambos estábamos fingiendo. Tú fingías estar ciego, pero yo también estaba fingiendo algo. Que no me importaba quién eras, que veía más allá de tu riqueza y estatus. Pero la verdad es que era muy consciente de la distancia entre nosotros. Cada momento juntos, una parte de mí sabía que era imposible, que vivíamos en mundos que nunca podrían fusionarse. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si vamos a intentar esto, si vamos a explorar lo que hay entre nosotros, tenemos que ser completamente honestos. No solo tú conmigo, sino yo contigo. Sobre nuestros miedos, nuestras dudas, las imposibilidades que enfrentamos. Khalid sintió esperanza florecer en su pecho. ¿Estás diciendo que hay una posibilidad para nosotros? Estoy diciendo que quiero descubrirlo, pero no como el jeque y la empleada, como Khalid y Layla, dos personas tratando de navegar algo complicado y aterrador, pero potencialmente hermoso. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Khalid. Dime y lo haré. Necesito tiempo. Necesito que conozcas mi mundo como yo conocí el tuyo. Necesito verte aquí, sin las trampas del palacio, sin tu posición protegiéndote. Quiero ver quién eres cuando no estás jugando ningún rol, cuando eres solo un hombre. Me quedaré, dijo Khalid inmediatamente. Aquí, contigo, el tiempo que necesites. Layla lo miró con sorpresa. ¿Dejarías tu vida, tu imperio, para quedarte en un campo de refugiados? Dejaría cualquier cosa por una oportunidad contigo. Y además, añadió con una pequeña sonrisa, tal vez es mi turno de aprender a ver el mundo desde una perspectiva diferente, esta vez sin fingir. Los siguientes 2 meses fueron una educación para Khalid al-Rashid. Vivió en una habitación prestada en la casa de la familia de Layla, durmiendo en un colchón en el piso, compartiendo comidas simples de arroz y lentejas, trabajando en el jardín comunitario bajo el sol implacable. Conoció a las personas del campo, refugiados de Palestina, Siria, Irak, cada uno con historias de pérdida y resiliencia que humillaban cualquier desafío que él había enfrentado. Aprendió a apreciar el lujo del agua corriente, confiable, la electricidad sin interrupciones, el espacio personal, pero también descubrió una riqueza diferente, la forma en que los vecinos compartían lo poco que tenían, cómo las familias se reunían cada noche, no alrededor de pantallas, sino alrededor de conversaciones, cómo la comunidad se apoyaba mutuamente a través de cada dificultad. Y lentamente, gradualmente, Layla comenzó a abrirse de nuevo. Caminaban por las noches, hablando de todo y nada. Ella le mostraba su infancia, los rincones donde había jugado, la escuela donde había soñado con futuros que parecían imposibles. Él le hablaba de sus propios miedos, de la presión de llevar un apellido que pesaba toneladas, de la soledad que había sentido incluso rodeado de multitudes. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Khalid una noche mientras se sentaban en el techo de la casa mirando las estrellas. Pensé que fingir estar ciego me enseñaría a ver, pero estar aquí, vivir esto, me ha enseñado algo más importante, a sentir, a estar presente, a valorar los momentos, no los logros. Mi abuelo estaría orgulloso de escucharte decir eso.
respondió Laila con una sonrisa. Él creía que la ceguera física era menos peligrosa que la ceguera del corazón. Era un hombre sabio. Desearía haberlo conocido. En cierto modo lo hiciste. Sus lecciones guiaron cómo te traté cuando pensé que estabas perdiendo la vista. Su sabiduría está en cada conversación que tuvimos. Khalid tomó su mano, el gesto ahora familiar, pero aún electrizante. Laila, sé que pedí tiempo, sé que estamos averiguando esto, pero necesito decirte algo. Te amo. No la idea de ti, no lo que representas, sino tú. Tu fuerza, tu honestidad, tu compasión, tus contradicciones. Todo. Laila cerró sus ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Yo también te amo. Y eso me aterroriza porque significa que todo lo que construyamos de ahora en adelante será real, con todas las dificultades y bellezas que eso implica. Entonces construyámoslo juntos, dijo Khalid, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Sin máscaras, sin juegos, solo nosotros dos contra las imposibilidades. Se besaron bajo las estrellas y fue diferente a cualquier beso que Khalid hubiera experimentado. No era pasión calculada o performance romántica, era promesa, era vulnerabilidad, era dos almas decidiendo que valía la pena el riesgo. Cuando regresaron a Dubái 3 semanas después, no lo hicieron en secreto. Khalid convocó otra reunión familiar, pero esta vez con Laila a su lado, sus manos entrelazadas. «Familia», anunció con voz clara. «Quiero presentarles formalmente a Laila Hassan, no como una empleada, sino como la mujer que amo y con quien planeo construir mi futuro». El silencio fue tenso, pero Amira fue la primera en levantarse. Caminó hacia Laila y, para sorpresa de todos, la abrazó calurosamente. «Bienvenida a esta familia caótica», dijo con una sonrisa. «Cualquier mujer que pueda hacer que mi hijo deje un palacio para vivir en un campo de refugiados durante 2 meses ha ganado mi respeto». Abdullah se acercó más lentamente, pero cuando extendió su mano hacia Laila, había aceptación en sus ojos. «Mi hijo necesitaba a alguien que lo viera, no su posición. Creo que tú hiciste eso cuando nadie más pudo». Faisal fue el siguiente, con una sonrisa irónica. «Supongo que esto significa que definitivamente no recuperaré la posición de CEO, ¿verdad?» Khalid rió. «Trabajaremos juntos, hermano, como debió ser desde el principio». No todos aceptaron inmediatamente. Hubo tías que murmuraban sobre diferencias de clase, primos que cuestionaban la decisión. Pero Khalid ya no buscaba aprobación universal. Había aprendido que vivir auténticamente significaba decepcionar a algunos para ser fiel a sí mismo. En los meses siguientes, Khalid y Laila navegaron su nueva realidad. Él estableció una fundación para refugiados, usando su riqueza para crear oportunidades educativas y económicas en campos a través de la región. Laila completó su grado en literatura árabe y comenzó a trabajar en la fundación. Su perspectiva única, dando forma a programas que realmente servían a las comunidades. No fue fácil. Enfrentaron críticas de la sociedad, miradas de desaprobación en eventos sociales, comentarios en medios sobre la elección inusual del jeque Al-Rashid. Pero también encontraron aliados inesperados, otras parejas que habían cruzado divisiones sociales, jóvenes emiratíes que veían en ellos un modelo diferente de lo que podía ser el amor. Una noche, un año después de su reencuentro en Jordania, Khalid llevó a Laila a la terraza donde habían tenido tantas conversaciones transformadoras. Había organizado algo especial, cientos de velas creando un camino de luz, pétalos de rosa formando patrones intrincados. «Khalid, ¿qué es todo esto?», preguntó Laila, sus ojos brillando con lágrimas anticipadas. «Es una pregunta», dijo él, arrodillándose.
Layla Hassan, tú me enseñaste a ver cuando fingía estar ciego. Me mostraste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las conexiones auténticas. Me diste el regalo más grande, la posibilidad de ser simplemente humano. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? El anillo que sacó no era el diamante más grande que su dinero podía comprar. Era una pieza modesta pero hermosa, diseñada con piedras de Petra, un puente entre sus dos mundos. Sí, susurró Layla, cayendo de rodillas frente a él. 1000 veces sí. La boda fue un reflejo de quiénes eran. Una ceremonia tradicional en el palacio, seguida de una celebración en el campo de refugiados, donde Layla creció. Dos mundos uniéndose, dos familias aprendiendo a mezclarse, imperfectamente pero bellamente. Mientras bailaban en su primera danza, Khalid susurró en el oído de Layla: ¿sabes qué es lo irónico? Fingí estar ciego para descubrir quién me amaba realmente, pero al final encontré a alguien que me amaba precisamente porque dejé de fingir. Y yo encontré a alguien dispuesto a quitarse todas las máscaras, respondió ella, incluso las que le daban poder. Años después, cuando les contaban su historia a sus hijos, siempre terminaban con la misma lección, que a veces tienes que perder la vista para realmente aprender a ver, que el amor verdadero no se encuentra en la perfección, sino en la voluntad de ser vulnerable. Que las mayores riquezas no se guardan en bóvedas, sino en corazones abiertos. Khalid al-Rashid había comenzado su farsa buscando probar quién lo amaba. Terminó descubriendo algo infinitamente más valioso: cómo amar verdaderamente, sin condiciones, sin máscaras, sin miedo. Y en la oscuridad que había simulado, encontró la luz más brillante de todas, un amor que veía más allá de las apariencias, que honraba la autenticidad sobre la conveniencia, que elegía la verdad incluso cuando dolía, porque al final las mejores historias de amor no son sobre príncipes rescatando princesas, son sobre dos personas imperfectas eligiéndose mutuamente, día tras día, verdad tras verdad, construyendo algo real en un mundo de ilusiones. Y esa es la historia de cómo un jeque fingió estar ciego y encontró, en la oscuridad que creó, la única persona que realmente podía ver su alma. Fin.